El conflicto en Ucrania es una bomba de tiempo y a esta altura parece difícil de desactivar. Al contador le quedaría solo unos días y tanto Rusia como Estados Unidos parecen no encontrar puntos en común para resolver el conflicto. La reunión del 21 de enero entre el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken y el canciller ruso Sergei Lavrov se postuló como la última esperanza de paz. Sin embargo, el diálogo entre ambos países está frío como el hielo de Siberia, casi sin puntos en común. Por eso el canciller ruso Lavrov dijo que Rusia espera respuestas para sus demandas por escrito en un plazo de 7 días. Occidente ha tomado esto como un ultimátum de guerra. El secretario de Estado Antony Blinken dijo que los ucranianos deberían prepararse para días difíciles. En esta reunión los intercambios con su homólogo ruso fueron directos y sin espacio al titubeo. Мы тоже не ждем прорыва от этой встречи, мы ждем ответов на наши предложения. Предложения предельно конкретные и ожидаем таких же конкретных ответов в русле и в полном соответствии с теми обязательствами, которые были приняты на высшем уровне в рамках ОБСЕ по проблемам неделимости безопасности, чтобы ни одна страна не укрепляла свою безопасность за счет безопасности любой другой страны. Мне очень будет интересно услышать, как Соединенные Штаты трактуют эти свои обязательства. We are, all of us, equally committed to the path of diplomacy and dialogue to try to resolve our differences. But we're also committed, if that proves impossible, and Russia decides to pursue aggression against Ukraine, to a united, swift, and severe response. También aseguró que Washington seguiría proporcionando ayuda en materia de defensa a las Fuerzas Armadas ucranianas. Parece que ya no hay lugar para las palabras, pero ¿cuántas lecturas se pueden hacer de lo que está sucediendo? ¿Cuál es la razón de esta avanzada rusa? ¿Qué quiere Putin con una invasión a Ucrania? ¿Está pidiendo el respeto internacional que no tiene o aprovechando el vacío de liderazgo que dejó Estados Unidos? ¿Puede la Unión Europea en un conflicto que se desata en su territorio jugar algún rol? ¿Quiere hacerlo? ¿Rusia está rodeando a Ucrania o es la OTAN acorralando a Rusia? Bueno, en este video vamos a tratar de poner luz sobre algunas de estas preguntas en un tema que creemos es complejo y no puede ser visto en blanco y negro, sino que tiene muchos matices. En estos momentos Ucrania está en guerra en la región de Donbas, al este en la frontera con Rusia. Esto es porque el país está dividido entre quienes son prorrusos y pro-Europa. Comencemos por Ucrania y su historia. La región fue habitada por tribus eslavas hasta el siglo XIII y luego tuvo históricamente una inestabilidad pasando por dominio de distintas fuerzas extranjeras como los polacos, otomanos y rusos. En 1721 la región formó parte del Imperio Ruso. En 1922 pasó a ser uno de los países fundadores de la URSS o Unión Soviética. Durante el reinado del terror de Stalin, el pueblo de Ucrania padeció el Holodomor, donde se confiscaron los alimentos, lo que provocó que entre 4 y 9 millones de ucranianos murieran de hambre. Desde la disolución de la URSS se mantiene una tensión entre quienes son prorrusos y los nacionalistas ucranianos, que fomentan la incorporación de la Unión Europea y la OTAN. Este movimiento se conoce como Euromaidán. El 21 de noviembre de 2013, los nacionalistas logran un acuerdo de asociación con la Unión Europea, pero el presidente prorruso, Viktor Yanukovych, se negó a firmarlo. Esto desencadenó en manifestaciones y la huida de Yanukovych, lo que Rusia ve como un golpe de Estado. Como respuesta al Euromaidán en 2014, Rusia anexa la península de Crimea, apoyada por la mayoría de los habitantes prorrusos, y comienzan los enfrentamientos al este en la región de Donbas. Esos enfrentamientos continúan hasta hoy.
Hasta aquí el contexto histórico. En abril del año pasado, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, le dijo al presidente de Francia que quiere que la Unión Europea y la OTAN le abran rápidamente las puertas a su país para garantizar su propia seguridad, pero también la del conjunto de Europa. Sus palabras fueron: si pertenecemos a la misma familia, tenemos que vivir juntos. No podemos salir juntos como unos novios eternos. Tenemos que legalizar nuestras relaciones, tener hijos. Es decir, desde un punto de vista alegórico, contemplar un futuro común. Estas declaraciones hicieron que las piezas se muevan desde Moscú. Este pedido del presidente ucraniano llega en un momento en que la principal potencia del mundo, Estados Unidos, está mostrando debilidades políticas y de mando a nivel internacional. Entonces, por un lado, Ucrania ve cómo Rusia alimenta los conflictos internos y gana influencia. Por el otro, Rusia ve cómo la OTAN va conquistando cada vez más países al este y poniendo cada vez más cerca sus sistemas de defensa. En este punto, este conflicto parece ser una remake de la Guerra Fría, hasta reviviendo la posibilidad de colocar misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos. ¿Y qué quiere Putin? Bueno, no podemos afirmar lo que quiere, pero sí podemos ver lo que dice que quiere, y en este caso podríamos decir que suena bastante lógico. По поводу гарантий и что будет от чего зависеть? Будет ли что-то зависеть от хода переговоров? Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу. В этой связи мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это же Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование? Не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома. Ну чего здесь необычного? Вот как американцы бы отнеслись, если мы взяли там на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США поставили бы наши ракеты. А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Подзабыли, что ли? Ну ладно, все затихло. Никто не вспоминает про это, так как вспоминают сегодня про Крым. Замечательно. Но и мы стараемся не вспоминать о том, что как Украина-то складывалась. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич. La relación entre Estados Unidos y Rusia parecía venir por otro riel durante la era Trump. Ahora parece que Estados Unidos ha dejado un vacío de poder internacional que Putin está tratando de capitalizar. Por eso quizás la actitud de Rusia de avanzar de forma decidida. Pero también debemos preguntarnos, ¿tiene el derecho a Ucrania de integrarse a la Unión Europea y a la OTAN? Todo parecería indicar que sí. Es un país soberano que no tendría que pedir permiso a nadie. ¿Tiene Rusia el derecho de pedir que se respete lo firmado y que la OTAN deje de incorporar países del este de Europa? Bueno, ya quedan muy pocos y Ucrania es una de la línea roja que Moscú está dispuesta a no perder. Pero los países del este de Europa, ¿por qué están interesados en unirse a la OTAN? Por un lado, hay una asimetría de fuerzas y poderío militar, y por otro, un deseo de revancha contra lo que en su tiempo fue el país principal de la URSS. Necesitamos volver atrás y recordar que durante casi 50 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1992, millones de personas de Europa del Este soportaron la opresión y la brutalidad del comunismo, cortesía de la antigua Unión Soviética. Durante décadas, la Rusia soviética mantuvo el control con mano de hierro sobre Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, Hungría, Alemania del Este, Rumania, los países bálticos y balcánicos. No se toleraba ninguna disidencia en esos países, y de producirse, la respuesta siempre fue brutal. Preguntémosle, si no, a los húngaros en 1956 o a los checos en 1968. En 1956, tropas y tanques soviéticos aplastaron el levantamiento popular húngaro, matando e hiriendo a miles. Unos 12 años después, cuando la Primavera de Praga de Checoslovaquia ofreció reformas y una liberalización de las políticas y el control del gobierno,
el Pacto de Varsovia, bajo la dirección de la Unión Soviética, volvió a imponer su control. Una vez más, aplastó el movimiento por la libertad que tenía lugar en Checoslovaquia, matando a cientos de checos. Los Estados Unidos y Occidente protestaron verbalmente, pero no hicieron nada más. Los países de la OTAN básicamente se quedaron de brazos cruzados y viendo cómo los movimientos de libertad húngaros y checos eran aplastados por el gigante soviético. En los últimos años, antiguos miembros del Pacto de Varsovia, que, para el que no lo sabe, era una especie de OTAN, pero comandada por la Unión Soviética, República Checa, Hungría, Bulgaria, Rumania, entre otros, uno tras otro se han ido uniendo a la OTAN, demostrando su emancipación al antiguo eje. Para Moscú, la línea roja que desde el inicio se ha ido corriendo son Georgia y Ucrania, países con los que comparte frontera. La figura de Putin no escapa de estas controversias. Sería también imposible entender este proceso sin tratar de entender a Vladimir Putin. Todos conocemos la antigua asociación de Putin con la KGB, la brutal policía secreta y agencia de inteligencia soviética. Pero más allá de eso, Putin se considera un patriota ruso. Su principal objetivo es devolver el estatus que Rusia tenía dentro del mapa mundial, es decir, sueña con una Rusia grande. No ha permitido ninguna influencia del globalismo durante estos años y no permitirá la humillación de perder lo que considera parte de la madre Rusia. Como ocurrió con Crimea, que fue anexada a la Federación Rusa, debido a que la OTAN ya estaba con un pie allí. Uno de los motivos fue que en Crimea gran parte de la población es rusa. Y también debemos mencionar que existió un referéndum donde más del 95% de los crimeos votó a favor de volver a ser parte de la Federación Rusa. En Ucrania también viven miles de rusos. Por eso, en este conflicto de intereses es muy difícil llegar a conclusiones definitivas. Muchos ucranianos dicen que se transformaron en moneda de cambio entre Rusia y Estados Unidos. Что Путин человек, который решает, и мне кажется, что, конечно, смогут о чем-то договориться, но плохо, что мне кажется, плохо, что там нету нашего представителя никого. Что типа не втроем они переговариваются, они что-то между собой решают, а мы об этом, может, и не узнаем, о чем они договорились по-настоящему. Вона може початися, вона вже триває. Ми живемо в цій ситуації, тобто особливо нічого не зміниться. Я думаю, что идут большие торги, а Украина у них разменная монета. Вот и все. Та не знаю, навряд чи щось ми можемо путьове зробити. Два великих брата між собою вирішують, а ми десь так на фоні. Це мала вага, ми не маємо ніякого ні впливу, нічого, ні ядерної зброї, ніякої ні ваги, ніякої. Тут дуже мало американських фірм, щоб вони траслися за своє майно. Lo que decida hacer o no Estados Unidos y sus aliados de Europa será una prueba de fuego que excede el conflicto de Ucrania. Será una señal para todo el mundo, aliados y enemigos. Sobre todo, después del bochorno que significó la salida accidentada de Afganistán. Las fuerzas estadounidenses están en su punto más delicado desde la Segunda Guerra Mundial. En otra región clave del planeta se está planteando desde hace tiempo la batalla por la influencia en el Asia-Pacífico. Sobre todo, será la señal más clara al Partido Comunista Chino, que después de extender el dominio de su régimen sobre Hong Kong, está ansioso por anexar a Taiwán. Tal vez el error estratégico de Occidente haya sido no poder hacer de Rusia un aliado y haberlo de alguna manera empujado aún más cerca de China. Hablar de esta situación nos ha llevado a escribir y reescribir, a ahondar mucho más de lo que esperábamos en la búsqueda de información y posturas, ya que es difícil pararse en un lado del conflicto. Por eso nos interesa saber mucho tu opinión. Es un tema que podemos discutirlo en esta comunidad. Ustedes pueden escribir, contarnos si les gustó o no y si realmente ha respondido a algunas de sus preguntas o no. Por eso les pedimos que comenten, que escriban. Nos interesa mucho saber lo que piensan.